es verdad que, bueno, que estamos hablando de la RDA y demás. Como estudiante de artes te quería preguntar rápidamente cómo fue el arte allí, bueno, cómo se promocionaba el arte en la RDA y cómo era el ocio en el país, cómo se vivía El la ocio era como conversación. un país capitalista. Había cine, había teatro, había bares, había restaurantes, había discotecas, había salas de baile. Las vacaciones las pagaba el Estado y había balnearios y había zonas donde se hacían vacaciones. También pagaban luego vacaciones a Hungría, pues pasaron tanta gente que ahí el amigo Dietrich Genscher, con connivencia con los gobiernos ya austriacos y húngaros, permitieron la entrada de toda esta gente que estaba en Hungría de vacaciones, iba a Polonia, se hacían cruceros por el Báltico. Es decir, que todo esto pagado por el Estado. Es decir, todas las discotecas y se pagaban, pero era una cosa muy simbólica, pero había lo mismo. En cuanto al arte, bueno, el arte en principio era, pues, era el Estado promocionaba escuelas artísticas y la gente tal estudiaba allí y luego pues escribían o bueno, eso los escritores era distinto, pero luego pintores, arquitectos y demás, pues en función se le iban contratando cosas. Bueno, a ver, la arquitectura pues era un poco más funcional, ¿no? Aunque es verdad que el Estado, la RDA, reformó todas las iglesias, palacios, etcétera, que se destruyeron durante la guerra, sobre todo a partir de los años 60, 70, se empezaron a reconstruir, antes no, porque el país estaba muy mal, y se reconstruyó todo, porque pues, tú vas a Dresde y ves el palacio que es una ciudad preciosa. Yo aconsejo a la gente que vaya a Dresde, es una ciudad preciosa, verás que todo lo que es lo que se dice el conjunto de los reyes de Sajonia, que coge los palacios, la ópera, el museo, incluso la iglesia de las mujeres, que se llama la Frauenkirche, que quedó totalmente destruida en el bombardeo de Dresde, pues Dresde quedó prácticamente destruido. Todo eso se reconstruyó en la época de la RDA, tal como estaba hecho en su momento, es decir, que es una reconstrucción exacta. Y además construía otras cosas. Lo que pasa es que es cierto que, bueno, la mayoría de bloques donde vivía la gente, pues algunos son ese bloque que se llama estilo socialista, que, bueno, a lo mejor no son muy bonitos de ver, pero por dentro no estaban mal, estaba bien y se vivía bien. Y en cuanto a la pintura, pues bueno, había de todo. No existía el rollo de que esto estaba prohibido pintar o no sé qué. Y los escritores, a ver, la gente escribía, incluso había un profesor en la Universidad von Humboldt que era crítico con el régimen. Cuando se dice, no, que las Stasi le perseguían, bueno, creo que le habían prohibido un libro, pero luego escribió más y estaba de profesor, nunca dejó de estar de profesor ahí. Curiosamente lo depuraron cuando llegó la RFA, como a los demás, pero estuvo allí, es decir, no lo echaron nunca de profesor de la universidad. Es decir, que por lo tanto la gente, bueno, el arte se consideraba, a ver, claro, era un medio de vida para el artista, pero se consideraba que era una cosa más individual, ¿no? Pues a ti te puede gustar un estilo, al otro. Allí, en estas cosas no había excesiva problema para que la gente pintara o hiciera una escultura, o había también arte abstracto, es decir, había de todo. Pues a veces cuando sacan las fotos aquellas, ¿no? Del metro, que está el policía y el punky al lado, ¿no? El metro de Berlín este gordo, pues, estaba lleno de... Es verdad que a lo mejor dentro de las zonas más rurales de la RDA era más difícil ver estas estéticas, pero en las grandes ciudades de la RDA los jóvenes vestían como les daba la gana, y ahí no había nadie que les viniera a meter en la cárcel o multar porque vestían pan o vestían tipo heavy o demás. Mira, Nina Hagen, que supongo que sabéis quién era o quién es, porque bueno, era una señora cantante punk muy famosa en aquella época, era de la RDA, vivía en Berlín Este.
y pasaba, esta señora iba a hacer conciertos por todos los sitios del mundo y luego volvía. Esto tampoco había mucho problema.